Ajá. Seguimos entonces con esta trabalengua. Ajá. Fíjense qué es lo que pasa en la neumonía. En la neumonía lo que pasa es que llega una bacteria, la bacteria invade el parénquima pulmonar, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, alvéolos, ¿verdad? Y entonces el organismo lo que trata es de eliminar esa infección. Entonces, ¿cómo hace para eliminarla? La aísla. Digamos que la encapsula. Es como que si formara una caja alrededor de la bacteria. ¿Ok? Y ahí, cuando la rodea, cuando la encaja, ¿verdad? Cuando rodea, envuelve esa infección, forma un foco de consolidación pulmonar. Cuando ustedes escuchen la palabra foco de consolidación pulmonar, quiere decir que en una parte del pulmón se acumuló bacterias, ¿verdad? Y el organismo, para tratar de eliminarla, la aisló. Formó un foco de consolidación alrededor del alveolo, del parénquima pulmonar, perdón, que está constituido, repito, por bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. Anteriormente decía nada más, no nombraba bronquiolo respiratorio, pero sí forma parte ¿cómo se llama? Del parénquima pulmonar. Ajá, seguimos. De todo esto es importante. ¿Qué es importante? Aprenderse cómo se dividen los bronquiolos, los bronquios, el epitelio y por supuesto saber cómo está constituido el pulmón. Recuérdense que es lo que les estoy diciendo. Un pulmón está constituido por muchos lobulillos pulmonares, perdón. Y cada lobulillo pulmonar está constituido por un bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. No se les puede olvidar. Y también les van a preguntar ¿dónde se produce el intercambio gaseoso? ¿Dónde se produce el intercambio gaseoso? A nivel de el parénquima pulmonar, es decir, a nivel del bronquiol, perdón, a nivel de lo que es el conducto alveolar, saco alveolar y los alveolos. ¿Okay? A ese nivel es donde la sangre, donde se va a producir el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Entra oxígeno, sale CO2. Entra oxígeno, sale CO2. ¿Ok? ¿Por qué? Ustedes dirán, ajá, ¿por qué necesitamos oxígeno? Porque nuestro organismo tiene un metabolismo aerobio. ¿Qué quiere decir metabolismo aerobio? Que nosotros necesitamos de oxígeno para generar energía. Si nosotros no tenemos oxígeno para generar energía, morimos, ¿ok? Nosotros no podemos generar, sí podemos hacerlo, podemos generar energía sin oxígeno. Sí, señor, sí podemos hacerlo. Pero cuando nuestro organismo activa el metabolismo anaerobio, eso nos puede traer consecuencias. ¿Ok? Eso nos puede traer consecuencias. Esas consecuencias las van a ver más adelante cuando vean fisiología y fisiopatología. Entonces, por esa razón es que nosotros no activamos nunca, o preferimos en la mayoría de los casos, no activar el metabolismo anaerobio, sino que activamos el metabolismo aerobio. En caso de una emergencia, nuestro organismo puede activar el metabolismo anaerobio. Pero bueno, ese es otro tema. Ajá. Esto es cómo estaría constituido o cómo se vería histológicamente un conducto alveolar. Fíjense, esto sería el conducto alveolar. ¿Ok? Y esto que está aquí sería el alveolo. Esto que está aquí, este huequito, esta burbujita. ¿Ok? Y fíjense que el alveolo está rodeado por lo que es un vaso sanguíneo, que en este caso sería la arteria pulmonar. Entonces el oxígeno viene, el aire oxigenado viene bajando por aquí, llega al alveolo. Entonces, como el alveolo, la pared del alveolo está cerquitica, fíjense que está cerquitica, está al ladito del vaso sanguíneo, de la arteria pulmonar. Entonces, debido a esa cercanía, es ahí donde se puede producir el intercambio gaseoso. Es ahí donde va a entrar el oxígeno desde el alveolo al vaso sanguíneo y va a salir CO2 desde el vaso sanguíneo al alveolo. ¿Ok? Eso es lo que se llama como intercambio gaseoso. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Hola. Sí. Ok. Seguimos entonces. A ver. Ah, esto no se ve muy bien, pero bueno, no importa. Fíjense, el alveolo, vamos a ver atrás, el alveolo va a tener igualito un epitelio cúbico simple, ¿verdad? Va a tener el mismo epitelio que el epitelio del bronquiolo respiratorio, ¿ok? Todo el epitelio del bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y los alveolos va a ser un epitelio cúbico simple.
y va a contener unas células, va a contener dos tipos de células importantísimas que ustedes deben conocer. Tres tipos de células, perdón, con el tema de dos. Son tres tipos de células. La primera célula es el macrófago alveolar. Un macrófago alveolar es la célula encargada de eliminar todo cuerpo extraño, todo elemento extraño que llegue al alveolo. Si por aquí baja una bacteria, o un virus, o X cosa, baja el coronavirus por aquí a lo loco, va descendiendo y llega al alveolo, ahí se va a encontrar con un macrófago, que es el macrófago alveolar. El macrófago es una célula, ¿verdad? Los que vieron tejido conectivo debieron haber aprendido de eso. El macrófago es la célula encargada de la fagocitosis. Entonces, el macrófago es como la célula que se encarga de comerse los sólidos. Todo lo que es sólido, todo lo que es todo lo que es sólido, puede ser deglutido o puede ser degradado, degradado por el macrófago, ¿ok? El macrófago tiene esa función. Cuando el macrófago ve un cuerpo extraño, va hacia ese cuerpo extraño, se lo come, ¿verdad? Y lo degrada. Eso es lo que se conoce como fagocitosis, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener una célula que se llama macrófago alveolar. Cada tejido de nuestro organismo tiene un macrófago. En el hígado son las células de Kupffer, en el cerebro son las células, la microglia, en la piel son las células de Langerhans y así sucesivamente. En el caso del alveolo, el macrófago es el macrófago alveolar. Los otros dos tipos de células son los neumocitos. Vamos a tener neumocitos tipo 1 que van a estar en toda la pared del alveolo, ¿verdad? Van a formar parte del epitelio del alveolo y son las que van a soportar el alveolo, ¿ok? Ellas son las que van a estar ahí soportando el alveolo. Van a formar parte de la base del alveolo, ¿verdad? Y justamente al lado de esos neumocitos tipo 1 tenemos las más importantes, que son los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a producir una sustancia que se conoce como surfactante pulmonar, que es recontra mega importante que ustedes lo conozcan y que nunca se les puede olvidar. ¿Qué función cumple el surfactante pulmonar? Fíjense, los alveolos van a estar sometidos a mucha presión. Fíjense, todo esto que está aquí alrededor, que es tejido conectivo, va a hacerle presión al alveolo. Es como que estuviese una pared, ¿verdad? Y la pared se está cerrando y entonces el alveolo tiene que soportar esa pared, ¿verdad? Entonces, este alveolo tiene que soportar esa pared. ¿Cómo lo hace? Gracias a que esas células están produciendo surfactante pulmonar. El surfactante pulmonar es un líquido, una película de líquido. Película quiere decir una capa muy delgada de líquido, que lo que hace es aumentar la presión dentro del alveolo y evitar que las paredes del alveolo colapsen y se peguen. Si las paredes del alveolo colapsan y se pegan, imagínense el aire que viene bajando por acá, para atrás, el aire que viene bajando por acá, cuando llega aquí, al encontrar el alveolo cerrado, se queda acumulado en esta zona, ¿ok? Y al quedarse acumulado en esta zona, va dilatando el bronquiolo y va destruyendo, pero va dilatando el saco alveolar y luego, va dilatando el conducto alveolar y luego el bronquiolo respiratorio y va alterando el parénquima pulmonar, ¿ok? Por esa razón es importantísimo el surfactante pulmonar. ¿Qué es lo que pasa con los niños prematuros? Los niños prematuros nacen sin, o sea, las células, los neumocitos tipo 2 no están lo suficientemente desarrollados y por lo tanto no producen surfactante pulmonar y los alveolos, las paredes del alveolo colapsan y por lo tanto el niño no puede adaptarse a la vida fuera del útero. No puede respirar adecuadamente, es donde fallecen los niños prematuros. ¿Qué es lo que pasa en la fibrosis pulmonar? Que toda esta pared, tanto el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar y el saco alveolar y todo esto, se pone duro, se engrosa, se va poniendo duro y disminuye entonces la producción de surfactante pulmonar. ¿Y qué es lo que ocurre? Las paredes del alveolo colapsan, ¡pum!, se cierran y no entra aire hacia los alveolos. Y el paciente se desatura. ¿Qué es lo que ocurre en el COVID? El COVID produce un proceso inflamatorio, hace que estos conductos y los alveolos se inflamen, ¿verdad? Aparte de eso, favorece que entren bacterias y todo eso lo que desencadena es que la inflamación aumente el tamaño de las paredes del alveolo, ¿verdad? Hacen que la luz del alveolo sea más chiquita y la infección altera entonces a los neumocitos tipo 2. Y si los neumocitos tipo 2 no producen surfactante pulmonar, el alveolo colapsa y por lo tanto se produce, disminuye el intercambio gaseoso y es donde el paciente se desatura. Entonces, fíjense, ¿por qué es importantísimo conocer toda la histología del sistema respiratorio, sobre todo de la parte funcional? ¿Ok?
Entonces nunca se les puede olvidar que los alvéolos tienen, contienen lo que se llama surfactante pulmonar y que ese surfactante pulmonar es producido por los neumocitos tipo 2. Neumocitos tipo 2. Nunca, nunca, nunca se les puede olvidar eso. Se les puede olvidar cualquier cosa menos eso. Ajá. Hay algo que se llama barrera alvéolo capilar. ¿Qué es la barrera alvéolo capilar? Es la barrera que se forma entre el alvéolo y el vaso sanguíneo. Fíjense. Esto sería, aquí estaría el conducto alveolar, el conducto alveolar, ¿verdad? Y cada conducto alveolar se conecta con un alveolo, ¿verdad? Con un saco alveolar, y fíjense que dentro de los sacos alveolares hay muchos alveolos, ¿verdad? Ok, entonces ese conducto alveolar está conectado a todos esos alveolos. Entonces aquí estaría el conducto alveolar. Y esto que están viendo aquí, esta burbuja, es un alveolo. Fíjense que el alveolo tiene estas células que están aquí, que son los neumocitos tipo 1. Aquí estarían disueltos los macrófagos alveolares y entre los neumocitos tipo 1 estarían los neumocitos tipo 2. Eso rosado que ustedes ven ahí es el surfactante pulmonar. Ajá. ¿Qué es la membrana alveolo-capilar? La membrana que se forma entre los neumocitos tipo 1, esta capa que está aquí, que es la lámina basal, y esto que sería aquí el endotelio del capilar pulmonar. ¿Ok? Aquí estaría bajando la arteria pulmonar se hace más chiquita, y al hacerse más chiquita da origen a la fulana, al fulano capilar pulmonar. ¿Ok? Acuérdense que las arterias pulmonares nacen de el ventrículo derecho, ¿verdad? De ahí nace el tronco pulmonar se divide en arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda, y esas arterias pulmonares, al entrar al pulmón, se van haciendo más chiquiticas, se van haciendo más chiquiticas, se van haciendo más chiquiticas, hasta dar origen, primero a arteriolas, y luego de las arteriolas a los capilares. ¿Ok? A los capilares. Esos capilares, que son estos que están viendo aquí, van a contener sangre desoxigenada. ¿Ok? Bueno, viene por aquí, mejor dicho. Va a contener sangre desoxigenada, por eso que se pinta de azul. ¿Ok? Contiene sangre desoxigenada. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, el CO2 que contiene esa sangre desoxigenada es entregado al alveolo, y el alveolo, que contiene aire con oxígeno, entrega el oxígeno a la sangre. Y fíjense que la sangre va cambiando de azul a rojo. Quiere decir que la sangre perdió el CO2 y se llenó de oxígeno, se cargó de oxígeno. Esta sangre oxigenada regresa por lo que es la vena pulmonar, ¿ok? Entonces, arteria pulmonar se va haciendo más chiquita, forma el capilar pulmonar. El capilar pulmonar se va haciendo más grande y forma la vena pulmonar. Así es la cosa. Entonces, ¿qué es la barrera alveolo capilar? La barrera que está formada por las paredes del alveolo y las paredes del capilar pulmonar, ¿ok? Y entre la pared del alveolo y la pared del capilar pulmonar se encuentra una lámina de tejido conectivo, que es la lámina basal. Entonces, si ustedes les preguntan qué es la barrera alveolo capilar, la barrera que está formada por la pared alveolar, que la constituyen los neumocitos tipo 1, la lámina basal, ¿verdad? Que va a separar el alveolo del capilar, que va a estar constituida por tejido conectivo laxo, y la pared del capilar pulmonar. ¿Okay? Ese capilar pulmonar va a tener una pared de continua. Por eso es que los capilares tienen su clasificación: fenestrados, continuos y sinusoides. En el caso de los capilares pulmonares, en lugar, a diferencia del riñón, por eso es que los del riñón eran fenestrados, tenían sus huequitos. Los capilares pulmonares no van a estar fenestrados, sino que van a ser continuos. ¿Ok? ¿Por qué van a ser continuos? Ustedes dirán, ¿por qué estos son continuos y estos no? Porque yo no necesito que la sangre salga de acá a acá, como en el riñón. En el riñón sí se necesitaba que la sangre pasara del capilar a la nefrona, ¿verdad? En este caso no necesitamos eso. ¿Por qué? Porque imagínense que si sale líquido del capilar hacia el alveolo, lo encharca, ¿verdad? Lo llena de líquido, y al llenarse de líquido, el aire no va a penetrar adecuadamente el alveolo. Eso es lo que pasa en el edema agudo del pulmón. El edema agudo del pulmón, lo que pasa es que la sangre que está aquí acumulada en el capilar se escapa, entra a los alveolos y los llena de agua. En pocas palabras, al llenarlos de agua, no se produce el intercambio gaseoso adecuadamente. Es por eso que los pacientes con edema agudo del pulmón se mueren, en la mayoría de los casos, si no se tratan al momento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es la barrera alveolo capilar. ¿Cuál es la función de la barrera alveolo capilar? Separar, ¿verdad? O evitar el paso de líquido desde el capilar sanguíneo
hasta el alveolo y a su vez permitir el intercambio de oxígeno con CO2. Entra oxígeno, sale CO2, que también es conocido como dióxido de carbono. ¿Ok? A ver, fíjense, así estaría constituido. Aquí vendría la arteria pulmonar, se hace más chiquita, se transforma en arteriola y la arteriola se transforma en capilar. Fíjense que el capilar rodea al alveolo. ¿Ok? Ese capilar, ¿verdad? Va a unirse, va haciendo más grande y forma la vénula pulmonar. Y la vénula pulmonar se va haciendo más grande y da original la vena pulmonar, que regresa con sangre oxigenada al corazón, tal cual. Y por último, llegamos a lo que son las pleuras. ¿Qué son las pleuras? Las pleuras es la capa que va a recubrir a los pulmones. Los pulmones están muy cercanos a las costillas. Son órganos que están muy cerca a las costillas. Entonces, si las pleuras, perdón, si los pulmones no tuviesen una capa que los protege de las costillas, cada vez que nosotros respiráramos, los pulmones rozaran con las costillas y al rozar se lesionaran los pulmones. Entonces viviéramos con los pulmones lesionados. ¿Ok? Por eso es que existen las pleuras. ¿Ok? ¿Qué son las pleuras? Son capas de tejido epitelial que van a rodear al pulmón. ¿Y cuál va a ser su función? Proteger al pulmón de la fricción con las costillas. Esa es la principal función de las pleuras. Y las pleuras las vamos a dividir en dos. Tenemos una pleura visceral y una pleura parietal. Pleura parietal significa pleura de pared, que es la pleura parietal es la que va a recubrir a la costilla. ¿Ok? La pleura parietal es la que va a cubrir internamente a las costillas. ¿Sí? Y la pleura visceral es la que va a recubrir todo el pulmón. ¿Ok? O sea, son dos hojas. A ver si tenemos la imagen. Son dos hojas. ¿Ok? Tenemos la pleura visceral, que sería esta. Perdón, que sería esta. Y la pleura parietal. La pleura parietal es la que va a tapizar las costillas. La que va a tapizar por dentro de las costillas. Y la pleura visceral, de ahí el nombre de víscera, ¿verdad? Va a tapizar al pulmón, ¿ok? Son dos hojas. Y entre las dos hojas se forma una cavidad que es la fulana cavidad pleural. Ojo con la cavidad pleural, que es importante que usted la conozca. Dentro de la cavidad pleural se va a acumular líquido, una pequeña cantidad de líquido que es el líquido pleural, ¿ok? Ese líquido pleural lo que va a hacer es evitar que la hoja visceral y la hoja parietal friccionen entre sí, ¿ok? Esa es la función del líquido pleural, así de sencillo. Evitar que la hoja visceral y la hoja parietal friccionen entre sí. ¿Vamos a ver? Bueno, gracias. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál función cumple el líquido pleural? Evitar que la hoja parietal y la hoja visceral friccionen, ¿ok? ¿Y cuál es la función de la pleura? Evitar que el pulmón friccione con las costillas, ¿ok? Puede ser que ustedes les pregunten cuál es el epitelio de las pleuras. Nunca se pregunta, pero por si lo llegan a preguntar, las pleuras van a estar constituidas por un epitelio plano simple, que se conoce como mesotelio. Todas las membranas, peritoneo, pericardio y pleura, van a estar constituidas por un epitelio plano simple. Nunca se les puede olvidar. Repito, todas las membranas, pericardio, peritoneo y pleura, van a estar constituidas por un epitelio plano simple, que se le llama mesotelio, ¿ok? Mesotelio. Y ese mesotelio, como todo epitelio, va a estar soportado por una capa de tejido conectivo laxo, ¿ok? Les pueden preguntar qué es el mesotelio. ¿Qué es el mesotelio? Es el epitelio que forma a las membranas. ¿Qué son las membranas? Todas las membranas que cubren a las vísceras. Peritoneo, pericardio y pleura, ¿ok? En este caso estamos hablando de la pleura, que es la que recubre al pulmón y evita que el pulmón friccione con las costillas. Ajá. El grosor y el diámetro, eso sí no les importa que ustedes conocerlo. Las pleuras van a tener unas microvellosidades. ¿Para qué son las microvellosidades? Esto también se los pueden preguntar. ¿Para qué son las vellosidades? Las vellosidades lo que van a hacer es reabsorber el líquido pleural, porque si no se acumula líquido pleural y entonces se monta el gato en la batea. Por esa razón que existen microvellosidades. Las microvellosidades lo que hacen es reabsorber el líquido pleural para evitar que se acumule líquido en la cavidad pleural. Y aquí, si tienen hoja y papel, necesito que anoten algo importantísimo, que son patologías que se producen en la cavidad pleural. Si se acumula líquido en la cavidad pleural, eso se va a llamar hidrotórax o derrame pleural. ¿Ok?
¿Qué es el derrame pleural o qué es el hidrotórax? La acumulación de líquido a nivel de la cavidad pleural. En la cavidad pleural, no digan en la pleura, porque la pleura no acumula líquido. Lo que acumula líquido es el espacio entre la pleura visceral y la pleura parietal, que es lo que se llama como cavidad pleural. Entonces, hidrotórax o derrame pleural es acumulación, o mejor dicho, aumento del líquido en la cavidad pleural. 2. Cuando se acumula aire en la cavidad pleural no puede haber aire. Si se acumula aire, se le llama neumotórax. ¿Ok? Neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Se acumuló o acumulación de aire en la cavidad pleural. 3. También tenemos lo que es hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? La acumulación de sangre en la cavidad pleural. La cavidad pleural no debe contener sangre. ¿Ok? Eso se llama hemotórax. Y por último tenemos lo que es el piotórax. ¿Qué es el piotórax? La acumulación de pus en la cavidad pleural. ¿Ok? Piotórax. ¿Sí? Entonces teníamos hidrotórax o derrame pleural, neumotórax, hemotórax y piotórax. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con estos elementos? Que esos elementos, cuando se produce un hidrotórax o neumotórax, cualquiera de esos, al acumularse ese elemento, ¿verdad? Dentro de la cavidad pleural, eso dificulta que la caja torácica y que los pulmones se expandan. La caja torácica no, eso dificulta que los pulmones se expandan, ¿verdad? Porque es como que la pleura se endureciera y arropara el pulmón y lo tuviese ahí aprisionado. Entonces, eso evita que el pulmón se expanda. Si el pulmón no se expande, no se puede llenar de aire, ¿ok? No entra aire y no llega aire a los alvéolos. Y si no llega aire a los alvéolos, no se produce intercambio gaseoso y el paciente puede morir por hipoxia. Hipoxia es la disminución de oxígeno en los tejidos. ¿Ok? Por eso es que los pacientes no pueden presentar ninguna de estas alteraciones. Y cuando la presentan, el tratamiento es sacar estos elementos. Si tiene un hemotórax, sacar la sangre. Si tiene un neumotórax, sacar el aire. Si tiene un piotórax, sacar el pus. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y llegamos al final de esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿Me entendieron? ¿Alguna duda?